Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. Hoy nos toca Casita de Bendición a esta hora transmitirles el mensaje del Señor. Mi nombre es Amelia Guevara y gracias por sintonizar Radio Costa Rica, a quienes agradecemos el espacio que nos brindan para poder llevar a ustedes y sus familias el mensaje y la palabra del Señor. Estamos a su disposición en Casa de Bendición, en los teléfonos 2253-1317 y en el celular 8318-7661. Repito, 2253-1317 y 8318-7661. Atenderemos sus llamadas para consultas, consejería, peticiones de oración. Y también, vía WhatsApp, podemos atender sus necesidades y sus inquietudes. Estamos para servirles y no duden en comunicarse con nosotros. También, todos los días, nos reunimos vía Zoom a través de este mismo teléfono. Ustedes marcan este teléfono, piden su invitación para que los incorporemos a esas reuniones que todos los días se dan de lunes a domingo. Agradecemos las ofrendas recibidas y bendecimos a nuestros hermanos. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine en esta tarde. Señor, nos ponemos ante tu presencia en esta tarde para bendecirte, alabarte y glorificarte y darte gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido día a día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de recibir tu palabra y el mensaje que hoy quieres transmitirnos. Ayúdanos, Padre, a disponer nuestro corazón y nuestra mente para que lo que quieras decirnos hoy cambie nuestra manera de ver la vida, cambie nuestros pensamientos y aprendamos a ser guiados por ti a través de tu palabra, logrando así una transformación de nuestro ser. Le pedimos al Espíritu Santo que guíe este mensaje para que todo aquel que escucha sea bendecido y transformado por tu palabra, logrando una transformación de su mente y cambiando los patrones de su pensamiento. Amén. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Bendito y glorificado seas, Señor Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria a tu nombre, Señor. Bueno, hoy el mensajito que les voy a dar se titula Decirle sí a Dios. Y es que
tenemos un problema terrible, que cuando que tenemos que hacer algo o estamos soñando en algo o tenemos alguna intención, decimos, algún día lo haré o después lo hago o quizás más tarde. Y todos necesitamos la ayuda del Señor para no decir justamente estas frases. Estas frases que en realidad lo que quieren decir es no, todavía no, hoy no. Eso de decir, algún día me arrepentiré, algún día los perdonaré, algún día hablaré con mi amigo acerca de la iglesia, algún día, algún día. Algún día le ayudaré a alguien con su diario. Algún día oiré lo que quiere decir mi amigo. Algún día. O decimos, después oro, después leo la Biblia, después. Y en realidad lo que estamos diciendo es, hoy no, ahora no. En las Escrituras está claro el peligro de postergar. Esto es que podríamos descubrir que se nos ha acabado el tiempo cuando postergamos algo. Será demasiado tarde si hemos tenido la intención de arrepentirnos y de servirle al Señor en un mañana que nunca llegó ni va a llegar. Por eso, mis queridos oyentes, el hoy, el ahora, el hoy es un don preciado, es un don divino del Señor. El pensamiento, algún día lo haré o después lo haré, puede robarnos demasiadas oportunidades que nos da el tiempo y las bendiciones para una eternidad. En Hebreos 3:7 nos dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy día la voz del Señor. Hoy día la voz del Señor. Y en Hebreos 3:13 nos dice, más bien anímense mutuamente cada día, mientras dura ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecer. Decirle sí a Dios es la decisión más importante que jamás hayamos hecho. Dios espera nuestro permiso. Recordemos que tenemos libre albedrío. Dios espera nuestro permiso para revelar su plan maravilloso para nuestra vida. Y un plan que incluye la sanidad del dolor, la libertad de pecado, la culpabilidad y la realidad de la vida eterna. Dios nunca forzará su plan en ti, nunca lo va a forzar. Él espera con paciencia y con amor que le digamos sí, sí. ¿No les parece increíble que el creador del universo, el ser poderoso, todopoderoso, el omnipotente, espera a que tú y yo le digamos que sí? Algunas personas nunca le dicen que sí a Dios. Viven sus vidas diciéndole no, eligiendo vivir por sus propias reglas y deseos. Van a ser personas que son espiritualmente estériles, vacías. Eso que piensan que les traería felicidad y paz es vivir las propias reglas, en realidad los va a destruir y morirán. La palabra de Dios es clara al respecto. Cualquier plan que no sea suyo conduce a la muerte. En Romanos 6:23 dice, por una parte está el pecado. Él nos paga con la muerte. Por otro lado está Dios. Él nos regala la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Pero qué es pecado?
Pecado es decirle no a Dios. El pecado dice, viviré a mi manera y haré las decisiones que yo quiera hacer. Algunas personas pecan debido a un orgullo rebelde. Saben lo que Dios dice, pero escogen lo suyo de todas maneras. Otros pecan debido a la ignorancia. Han crecido haciendo lo suyo y nunca han pensado en el plan que Dios tiene para ellos, que imparte vida. Sin importar cuál sea el motivo para no decirle sí a Dios, el resultado es claro. El resultado es claro. El resultado es la muerte. Pero la muerte no es solo dejar de respirar. Eso no es. El pecado nos produce una muerte en vida. En última instancia, la muerte es la separación total de Dios, ahora y por la eternidad. Al decirle no al Señor, nos separamos de Dios, ahora y por toda la eternidad. Cuando le dices sí, Él promete que tendrás una nueva vida en Él. Y esta es la promesa de Dios expresada en Jesús. En Juan 3:16 podemos leer, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Decirle sí a Dios significa que, primero, tú crees que Él es real. Tú crees que lo que Él ha dicho es verdad. Su plan es la única forma de obtener la vida real, aquí en la tierra y para siempre. Y tercero, tú eliges vivir tu vida diciéndole sí a Dios continuamente. Vamos a ver a quién le estás diciendo que sí. Le has dicho que sí al único y verdadero Dios. Cuando le dijiste sí a Dios, no estabas uniéndote a una iglesia o adquiriendo una experiencia religiosa. Estabas entrando en una relación con el único que en verdad te puede salvar. El único que en verdad te puede salvar. Aunque existen atrás religiones con otros dioses, Jesús fue el único que murió por ti. Solo Jesús resucitó de entre los muertos y solamente Jesús tiene el poder para salvarte. Jesús quería estar seguro de que entendiéramos esta realidad. Él es el único y verdadero Dios. Jesús le dijo a sus seguidores lo siguiente, Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pedro entendió esto después de que Jesús ascendió a los cielos. Y Pedro declaró en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres y en que podamos ser salvos. Jesús es el único y verdadero camino. El único. Tú dijiste sí al Dios que te ama. Algunas personas nos imaginábamos a Dios como un juez que castigaba por cada error que hacíamos y que estaba esperando el momento para descargar sus rayos contra nosotros. Al menos a mí me criaron de esa manera. Un Dios que nos infundía miedo y temor. Y algunos todavía lo creen. Y nada puede estar más lejos de esta verdad. De hecho, Dios ama profundamente a cada persona sobre la faz de la tierra. En 1 Juan 4:16 nos dice, así hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor y el que vive en el amor vive en Dios y Dios en él. Dios es amor
un amor inmenso, 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 que ni usted ni yo podemos imaginarnos, porque humanamente no podemos amar como Él nos ama a nosotros. El amor de Dios es tan grande que se extiende aún más a quienes lo odian y lo ignoran. En Romanos 5:8 nos dice, pero Dios dejó constancia de su amor, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios ama a los pecadores, lo cual significa que Dios nos amó antes de que le hayamos dicho sí. Debido a que Dios nos ama profundamente, Él nos ha dado el regalo más extraordinario. Nos ha dado a su propio Hijo. Y volvemos a recordar las palabras de Jesús de Juan 3:16, pero ahora en Primera de Juan 4:9-10, que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Él primero nos amó y envió a su Hijo, y nosotros siendo pecadores. El amor de Dios no es algo que podamos ganar. No lo lograríamos aunque tratáramos de hacer todo lo posible, ya que nunca podremos ser suficientemente buenos. Pero Él nos ofrece su amor gratuitamente, por gracia. Todo lo que hay que hacer para recibirlo es decirle sí. El amor de Dios es incondicional. En Romanos 8:38-39 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú le dijiste sí al Dios que hace promesas. Ya vimos que le dijimos sí al Dios que es amor y le dijimos sí al único y verdadero Dios. Ahora vamos a ver que le dijimos sí al Dios que hace promesas. Él no solamente el Dios único y verdadero, sino también es el Dios que nos promete. La Biblia está llena de esas promesas. Veamos algunas de esas promesas que son para todos nosotros. En 1 Juan 5:11-12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, promesa de vida eterna. Y esta vida está en sus hijos, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dios promete vida eterna para nosotros. En Juan 11:25-26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Dios promete libertad de pecado, además, vida eterna y libertad de pecado. Y lo vamos a ver en 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice la palabra, y limpiarnos de toda maldad. Creámoslo. Él nos limpia de toda maldad si confesamos nuestros pecados y estamos verdaderamente arrepentidos. En Tito 2:14 dice,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar por sí, para sí, un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otra promesa del Señor es regresar y llevarnos al cielo. En Juan 14:3 dice, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Y en Primera de Tesalonicenses 4, del 14 al 17, dice lo siguiente. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por eso les decimos a ustedes, como enseñamos al Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que estemos vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Gloria a tu santo nombre, Señor. Otra promesa es que Dios promete escuchar nuestras oraciones. En Filipenses 4, 6, 7 dice, no se aflijan por nada, sino que preséntenselo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y en paz cuidará sus corazones y sus pensamientos, porque ustedes están unidos a Cristo Jesús. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Pedro, en primera de Pedro 5:7 nos dice, dejen todas sus preocupaciones. En otras versiones dicen, dejen toda su ansiedad a Dios, porque Él se interesa por ustedes. Tú le dijiste sí al Dios que es eternamente fiel. Ya vimos que le dijiste sí al Dios que cumple sus promesas, al Dios verdadero y al Dios que es amor. Pero también le dijiste sí al Dios que es eternamente fiel. Y es que una de las cualidades más asombrosas que de Dios es esa fidelidad total que tiene con nosotros. Él no solo hace promesas, sino que las cumple. En Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes y sin dudar, en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Y el rey David escribió en el Salmo 145, 13b, el Señor dice siempre la verdad. En otras versiones dice, el Señor es fiel en todas sus palabras y es bondadoso en todas sus acciones. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias a su fidelidad podemos depositar nuestra confianza en Él y en su palabra, que es Él. Cuando le decimos sí a Dios, estamos sobre la base firme de la fidelidad inconmovible de Dios. He aquí nuestra confianza en Dios. Estamos firmes sobre esa base que es Dios. Firmes. Para afirmar esto aún más, leemos en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Es el mismo que estuvo a disposición de sus amigos. El que sanó enfermos, es el mismo. El que pasó tiempo con los marginados.
el que pasó tiempo con su pueblo, el que reprendió a los soberbios, el que murió en la cruz y resucitó, está con nosotros hoy y estará mañana. Es el mismo de ayer, el de hoy y el de siempre, dicho en su palabra. Pero vamos a ver, cuando le decimos sí a Dios, ¿a qué le dijimos sí? Vamos a ver a qué le dijimos sí. Le dijiste sí a la salvación. Cuando le decimos sí a Dios y a su plan, Él te salvó. Cuando le decimos que sí, Él te salva. La Biblia es muy clara. Antes de que aceptáramos el ofrecimiento de Dios, la salvación, estábamos espiritualmente muertos, en camino a una eternidad totalmente excluida de Dios. Cuando le decimos sí, Él nos rescata, Él nos salva y nos lleva de la muerte hacia la vida en Él. Él nos da la salvación. Y en Efesios 2, del 1 al 5, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían el ejemplo de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros propios deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de esa naturaleza merecíamos el terrible castigo de Dios, igual que los demás, pero Dios es tan misericordioso y nos amó tanto y nos ama tanto que nos dio vida juntamente con Cristo, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Ve que éramos pecadores y el Señor nos amaba. Por la bondad de Dios, han recibido ustedes la salvación. Más claro no puede estar, ¿verdad? Y está escrito en la palabra. Los invito a buscarlo. En Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna y ya no habrá juicio para él, porque ha pasado de la muerte a la vida. Empezamos de la muerte a la vida y a vivir la vida eterna desde que estamos aquí. Jesús llamó a este cambio radical de la muerte a la vida, nacer de nuevo, que es el momento en que recibimos la vida espiritual por medio de Él. Entonces le dijimos que sí a la salvación. Ahora vamos a ver a qué más. Le dijimos sí a la esperanza. Solo cuando Dios entre en nuestras vidas, pasamos de la desesperanza a la esperanza. Tenemos esperanza por lo que Dios es y lo que Él ha prometido, que es firme, constante y verdadero, aún en medio de desafíos complejos y de pruebas fuertes. Tenemos esa esperanza. Escuchemos las palabras de Jeremías cuando estaba pasando un momento de angustia, que se lee en Lamentaciones 3, 19, 23, que dice: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan. ¡Qué grande es su fidelidad! Jeremías sabía que su esperanza no se asentaba en las circunstancias que estaba viviendo,
Su esperanza permanecía en el Dios viviente. Él nos estaba, pese a que estaba sufriendo y no estaba pasando un buen momento, él mantenía la esperanza porque creía en la fidelidad del Señor. Cuando le decimos que sí a Dios, entramos en una relación con aquel que es más grande que nuestros problemas. Él es poderoso y todopoderoso. Él es nuestra esperanza. Y Pablo nos anima cuando nos dice en Romanos 15:13 que Dios que da esperanza los llene de alegría y paz a ustedes que tienen fe en Él y les dé abundante esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ok, le dimos sí al Dios de la esperanza. Le dijimos sí ahora al Dios del perdón. Cuando Cristo murió en la cruz, la historia se dividió en dos partes. Este evento fue un momento único y el más determinante de todos los tiempos. Jesús entregó su vida voluntariamente para que recibiéramos el perdón de todos, de todos. Escuchen bien y asimilemos todos. Para recibir el perdón de todos nuestros pecados y entráramos a una relación con Dios. Cuando le decimos sí a Dios, somos perdonados sin tener la necesidad de cargar el peso de la culpa. Óiganlo, lo voy a repetir. Cuando le decimos sí a Dios, somos perdonados sin tener la necesidad de recargar el peso de la culpa y la vergüenza de nuestra maldad. No importa qué tan malos hayamos sido, el perdón de Dios es total y completo. En Isaías 1:18 dice, el Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto, aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la nieve. Aunque sean los pecados más terribles, Él nos blanqueará. Nos llama, nos llama, nos llama para que le digamos que sí. En Romanos 3:23-25 dice, pues todos pecaron y todos les falta la gloria, y a todos les falta la gloria de Dios. Y son rehabilitados por pura gracia y bondad, mediante el rescate que se dio en Cristo Jesús. En su persona y con su sangre derramada, Dios quiso que tuviéramos un perdón del pecado, mediante la fe. Así nos enseña Dios cómo obra su justicia. Además, le dijiste sí al Dios de la libertad. A la libertad le dijiste sí. Una de las cosas peores acerca del pecado es que sin Jesús estamos atrapados en el mismo pecado. Estamos atrapados en el pecado. El pecado es una potencia perseverante, adictiva, que no podemos dejar por nuestras propias fuerzas. Antes de decirle sí a Dios, el pecado era nuestro dueño. Nosotros éramos esclavos del pecado. Pero ahora que le decimos sí a Dios, tenemos libertad, tenemos control del pecado, tenemos la autoridad, su autoridad sobre nosotros ya ha sido quebrantada con el poder de la sangre de Cristo. Jesús pagó el precio para que fuéramos libres del control del pecado. En Efesios 1:7 dice, pues en Cristo la sangre que derramó paga nuestra libertad y nos merece el perdón de los pecados. Esta libertad que tenemos no significa que nunca más vamos a pecar, ni que nos vamos a acostar en los laureles. Esto significa que no tenemos por qué pecar.
que Dios nos ha dado el poder para decirle no al pecado y la voluntad para decirle no al pecado y hacer decisiones correctas. En Romanos 6, 16, 18, Pablo nos dice, ¿cómo podrían ignorar esto? En cuanto ustedes se entregan a alguien para ser sus esclavos y cumplir sus órdenes, ustedes son sus esclavos y tienen que obedecerle. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte. Pero si obedecen a la fe, llevarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios porque después de haber tenido como nuevo al pecado, ustedes han sido entregados a otro, es decir, a la doctrina de la fe, a la cual se han sometido de corazón. Con eso, libres del pecado, se hicieron esclavos de la santidad. Pero es riquísimo, libres del pecado. Ahora, ¿cómo podemos seguir diciéndole sí a nuestro Señor? ¿Cómo podemos seguir diciéndole sí a Dios? Vamos a ver. Una cosa es decirle sí a Dios y comenzar nuestra relación con Él, pero otra cosa es seguir diciéndole sí por el resto de nuestra vida. Aceptar su promesa de salvación es algo fácil. Después de todo, Jesús hizo la peor parte, ¿verdad? El trabajo más pesado. Lo único que debemos hacer es recibir y actuar afirmados en su promesa. Sin embargo, es más desafiante vivir de tal manera que nuestra relación con Dios continúe creciendo. Y Pablo comprendió este principio y entendió que siempre, todos los días, a cada momento y a cada hora, debemos de estar diciendo sí, 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 sí a Dios, a través de nuestro trabajo, a través de lo que estemos haciendo, estar diciendo sí, sí, sí a Dios. Y esto es lo que Él nos dice en Filipenses 3, 13, 14. No, hermanos, yo no pretendo haber conseguido todavía, ¿verdad? Él hablando de la santidad. Digo solamente esto, olvidando lo que dejé atrás, me lanzo hacia adelante y corro hacia la meta, con miras al premio para el cual Dios nos llamó, desde arriba en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Ahora, ¿cómo también podemos seguir diciéndole que sí? Tratemos en lo posible de conectarnos con una iglesia local, como dice en 2 Timoteo 22, 2:22. Busca la justicia y la fe y procura vivir en amor y paz con aquellos que invocan al Señor con puro corazón. Entonces, acercarnos a personas que invoquen al Señor con puro corazón, que sean sinceros, que quieran vivir ese camino del Señor. Dedicarnos a la oración es otro punto. Y acción de gracias es un punto importantísimo en donde le estamos diciendo que sí a Dios. En Filipenses 4:6 dice, Pablo nos instruye, en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces debemos de orar, darle gracias al Señor y también presentar nuestras peticiones. Pero cuando nos damos cuenta a veces que empezamos a darle gracias al Señor y nos damos cuenta de lo bendecidos que somos, a veces las peticiones son pequeñas en comparación con el agradecimiento. Tratar en lo posible de pasar el tiempo posible con la palabra de Dios. En 2 Timoteo nos dice, todos los textos de la Escritura son inspirados por Dios y son útiles para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La Escritura hace perfecto al hombre de Dios.
y le deja preparado para cualquier buen trabajo. Entonces aquí está muy claro en qué es lo que nos enseña la Escritura y cómo a través de ella nos damos cuenta también a veces en lo que estamos fallando. Apartarnos del pecado. Cuando le decís sí a Dios y le confías tus pecados, Él te perdona y te libera totalmente de tus pecados y de toda tu culpa. Él te perdona y creámoslo. Nos libera totalmente de nuestros pecados y de nuestras culpas. Ya lo que pasó, pasó. Ya no nos volvamos a coger. No necesitas continuar arrepintiéndote por los pecados del pasado. Ya no existen, están perdonados si vos te has verdaderamente arrepentido y le has pedido perdón a Dios. Pero parte de seguir diciéndole sí a Dios significa aprender a decirle no al pecado. La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 2:19b: apártense de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es un proceso que es muy desafiante, apartarnos de esa iniquidad. Pero, ¿cómo vamos a decirle sí a Dios? ¿Cómo vamos a decirle? Vamos a ver qué nos dice Pablo en Romanos 10:9-10. ¿Cómo decir sí a Dios? Porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serán salvos. Repitamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Confesemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor y creamos que el Señor lo resucitó de entre los muertos y seremos salvos. Repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, te necesito. Creo que tú eres el Hijo de Dios que me ama y que murió por mí y resucitó con poder y gloria para justificarme y perdonar todos mis pecados. Señor Jesús, gracias, mi Señor, por perdonarme. Gracias, mi Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, mi Señor, bendito y alabado seas. Gracias por perdonar mis pecados para permitir que yo pueda vivir en ti por siempre. Confieso, Señor, que tú, Jesús, eres el Señor de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y glorificado seas por siempre. Gloria a tu santo nombre. Gloria y honor por los siglos de los siglos. Amén. Que pasen una linda tarde y miles de bendiciones. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.